Próxima estación, Antequera. La decapitación. Sí, ya hay que empezar a jugar, ¿no? Pues a ver qué tal sale, ¿eh? No hay que tener miedo. Sí, pues Alex. es nuestro programa, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo En esta están? fiesta. Espero que se encuentren bien y que nos acompañen una agradable sesión de la temporada 2, esta vez el capítulo 20, que lo vamos a manejar un poco más aterrizado al tema de los espacios de arte, específicamente el museo que hemos estado desarrollando en el capítulo anterior. Y en este caso pensábamos, bueno, empezar a enfocarnos a los espacios locales, más específicos, museos que tengan una relación con ciertas problemáticas. Y bueno, dentro de estas reflexiones se me hizo interesante proponerles, pues, por ejemplo, el museo, bueno, el espacio que vemos al fondo, pues, que tiene que ver con nuestra portada, Estación Antequera. Tiene esta vinculación de que es un museo actualmente y que también tiene su propia historia el espacio. Entonces también es interesante esta referencia. ¿Alberga algo o no? Ahorita es el Porque museo. todos siempre dicen alberga. Este Por- museo alberga tal cosa. Hay que usar palabras finas, ¿no? de los museos. Alberga al Museo Infantil de Oaxaca, ¿no? La colección Por ejemplo, de el mío, Museo fulano. Infantil, tiene su propia colección de objetos históricos del lugar. Y tiene sus vagones que también funcionan como Creo que en esa estación talleres. llegó Madero, ¿no? Creo que Francisco y Madero, hay un acontecimiento ahí. Hay un árbol ahí antiguo, No, sí, histórico, el ¿no? ahuehuete que sembró, ¿quién dicen? Cuitláhuac o Morelos, Moctezuma, o ¿no? Es prehispánico. Ah, sí. prehispánico, Sí. interesante. Vayan a verlo, Ujú. es un vestigio interesante. Bueno, no un vestigio, una planta, un ser vivo que tiene también esa parte simbólica. Entonces el lugar en sí te encierra varias relaciones históricas con Oaxaca. Es un proyecto, lo más cercano a la modernidad que llegó a Oaxaca en el proyecto positivista de Porfirio Díaz. Fue el ferrocarril, la estación de ferrocarril y el Teatro Museo de Alcalá, en todo caso, algún edificio uno que otro. Pero justo esta estación es interesante por esa conexión con la modernidad. la Facultad de Medicina también, creo yo, ¿no? O es otra época. La que está ahí por las 7 regiones. Puede ser. Esa era una hacienda. Sí, pero la casa es de porfiriana, ¿eh? Sí, es Bueno, hay unas 1910. casas que sí. en el Porfiriato también se erigieron, ¿no? Con esa, pero digamos como parte de la relación con esta tecnología que está ligado a la modernidad del siglo XIX, finales del siglo XIX, pues tenemos esta estación que actualmente ya tiene otra función. Digamos, en el proyecto de Cedillo creo que se dio esta desnacionalización, la privatización y pues Desmantelamiento total. se desmanteló su uso y Pero está en proceso, ¿eh? Siempre. está pendiente ¿Quién sabe? quizás, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ahorita ya una particular, ¿no? La Fundación HARP también está involucrado en rescatar el espacio, ya no su función, pero sí el espacio para pues generar actividades, pero aún así se puede observar, ¿no? Lo que fue todavía cierta estructura del espacio, cierta estructura de las vías de tren, los vagones. Y hablando justo de la función narrativa, de los dispositivos narrativos, en este caso el museo pues funcionaría como dejar la evidencia, ¿no? De su existencia. Y pero en nuestro aspecto del proyecto se nos hace interesante que es como la estación que en un momento conectó con el país, ¿no? Bueno, respecto a todo lo que estás hablando de rescatar espacios, me parece muy interesante todo esto, porque en Latinoamérica es muy frecuente esta idea de rescatar espacios que están en ruinas, principalmente por gentes que tienen el capital económico para poder desarrollar proyectos de rescate, ¿no? Que siempre se quedan, como te digo, proyectos que fueron y ahora son, ¿no? Ahora son otra cosa, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo
En México es frecuente, pero sobre todo en países más pequeños, como en Centroamérica, las élites son muy famosas por rescatar espacios que son ruinas. En Latinoamérica es muy, sobre todo a finales del siglo XX, cuando se rescatan centros históricos, espacios que fueron haciendas, fincas, etcétera, ¿no? Es bien interesante este fenómeno de que son rescatados espacios para convertirse en museos, y cómo cumplen, que no son museos en sí mismos como en Europa y Estados Unidos, que nacen que nacen en sí mismos, ¿no? Así como espacios que fueron pensados para eso. Y es interesante ver cómo en Latinoamérica el concepto de museo tiene distintas formas de concebirse. Se resignifican a partir de una identidad, principalmente criolla, sobre todo mestiza, criolla, o como quieran, burguesa, de las personas que ostentan el poder económico, en este caso gente que tienen propiedades y que quieren resguardar una memoria de identidad, y a partir de eso se reconstruyen, se reconfiguran espacios que pertenecieron a sus ancestros o pertenecieron a un estado. En este caso un estado, bueno, en el caso del Porfiriato, pues no estado en ruinas, porque estas situaciones sucedieron, pero siempre pasa eso, ¿no? Como que se rescata, siempre hay una cuestión de rescate de algo que por un lado está bien, pero hay que cuestionar también cómo se generan esos rescates, ¿no? ¿Quiénes, no? Y quiénes lo generan, y cómo se vuelven como museos. A veces en muchos países se vuelven museos de las familias, museos que generan una identidad, como lo hablamos en el capítulo anterior. O sea, en el capítulo anterior, en el programa anterior, platicamos un poco de cómo se generan los estados-nación y cómo la historia, cómo se configura la historia de una nación a partir de colecciones del colonialismo y del saqueo y todo esto. En Latinoamérica pasa otra cosa, es diferente el fenómeno. Además del colonialismo, sucede en otro tipo de fenómenos de donde en el siglo XIX se configuran los estados-nación, y esos estados-nación son siempre fundados por los que detentan el poder, que son los criollos. Sí, las burguesías locales, ¿no? Las burguesías locales, y como estas burguesías locales hasta el día de hoy, determinan y tienen una influencia muy importante en los espacios de las ciudades. Pues como el caso justo del museo, el que está atrás de nosotros, ¿no? Del ferrocarril, que este rescate pues es de la burguesía local oaxaqueña, ¿no? De la Fundación Alfredo Harvelú. Curiosamente, al lado, cerca se encuentra también un espacio que fue rescatado por una persona, o sea, es un proyecto privado de un ingeniero, La Calera, que también pertenecen a una relación histórica con la familia del ingeniero, que quiso mantener ciertos elementos de la historia del funcionamiento de esa fábrica, pero ya no es, en ese caso me gustó que no fuera museo, ¿no? Sino más bien es un centro privado, y ahí se desarrollan exposiciones. No se fue tanto, no fue tanto, porque tal vez las condiciones físicas del espacio no lo permitían. Entonces hay que ver también muchas veces no la pretensión, sino también las condiciones físicas, no las económicas, posibilidades que dan, ¿no? Sí, lo que yo noté es que también no era la intención, porque el museo, como habíamos mencionado, también tiene ciertas características más constantes, como el resguardo de acervos, generación de públicos, vinculación, y en este caso ahí se mezclan diferentes estrategias de la persona. Una es de las residencias, tiene espacios de residencia, entonces eso también ya le plantea también el funcionamiento del lugar, por eso se le conoce así como La Calera. Pero bueno, también lo rentan para bodas, sí. Exacto, ¿no? Digo, hay otros museos que también los hacen. Pues para costearse, no está mal, pues, pero también hay que darle como todo el sentido aurático a los espacios. Sí, y además entender quién lo puede usar y cómo, ¿no? O sea, no todos lo pueden usar igual. O sea, quién paga una... Es interesante, ahorita no lo había pensado, pero esto, ¿no? O sea, cuando un museo se concibe desde cero, por ejemplo, un museo contemporáneo, y decimos, lo vamos a construir aquí, ¿no? En el terreno tal y con esa, pues tiene varias otras posibilidades de alterar su propio espacio, ¿no? Pero cuando te metes en un espacio ya constituido históricamente, si está resguardado por una cuestión de patrimonio, etcétera, hay un punto en el que todavía puedes afectar desde clavar un clavo, ¿no? En la pared del museo,
hasta otras cosas que ya son, no hagas eso porque estás deteriorando el patrimonio. Entonces es interesante cómo un museo con historia o un museo reciente van teniendo posibilidades según se les registre o no como patrimonios o pues bienes privados, en el cual el coleccionista o el privado dice yo aquí puedo destruir las paredes que quiere, y las posibilidades de crítica institucional que eso daría. Y hay artistas, ¿no? Tú mencionabas en el programa pasado de la destrucción del museo, o sea, jugar con eso, ¿no? Jugar con la cuestión de lo simbólico del espacio, pero también su historia concreta, el lugar que ocupa en una narrativa nacional. Desde Estado-Nación que no, sí. 60 en México. Y estaba pensando ahorita en los dos, porque sí lo hemos mencionado, ¿no? Mencionamos el Museo del Louvre, por ejemplo, que hasta donde entiendo creo que recuperan un espacio que era del ayuntamiento, ¿no? O sea, ese edificio el espacio del Louvre, no, el Museo del Louvre era siempre fue un castillo de la nobleza. El castillo, perdón. Sí, después se construyó como el Palacio Real, como un tipo de Palacio Real, de la residencia de los monarcas, hasta que Luis XIV lo traslada a Versalles. Pero siempre se quedó ahí. Sí, a lo que voy es que esa historia imposibilita intervenciones sobre el espacio porque ya son consideradas patrimonio de la historia y de la humanidad. Y lo comparas, por ejemplo, con el MoMA, ¿no? En el cual hay una sala también completamente que se renueva constantemente, ya no tiene esta visión de eternidad, porque también una crítica que se les ha hecho a estos espacios, no recuerdo quién dice la idea, ¿no? De que el museo es el lugar a donde el arte llega a morir, ¿no? Porque es como la tumba del arte, ¿no? Porque llega a volverse eterno, en el sentido de que ya no es afectado por el tiempo, ¿no? O sea, ya no lo puedes tocar, no lo puedes estar, y que se resguardan y se privatizan y tal, ¿no? Entonces, nada más eso, ¿no? Como hay posibilidades dependiendo de la naturaleza y la temporalidad de los espacios, pero es interesante algunos museos cómo negocian esta crítica institucional contemporánea, tal, pero también hay una presión de conservar el patrimonio y todo. Entonces, todas esas políticas, ¿no? Que tanto afectan o no la versatilidad o la posibilidad de apropiarse de los lugares, ¿no? Si son metrópolis, es que también tiene que ver mucho las metrópolis y las provincias. Sí. Tienen políticas totalmente muy diferentes. En México lo ves, o sea, te vas a Querétaro, Puebla, México, Oaxaca, las provincias más, o sea, entre más se vas metiendo a la provincia, estás totalmente supeditado a las élites locales, y esas élites locales son las que determinan por dónde van las colecciones que adquieren, o a veces son colecciones totalmente bastante desordenadas, que tienen como que el abuelito le gustaba coleccionar monedas y banderas, tiene que exhibir las banderas, a gusto personal. Entonces viene un curador, contratan un curador de renombre, y después determinan es que no, pues usted tiene que ponerla de tal manera. No, es que esas banderas eran y tienen que ponerlas todas, porque entonces viene la necedad esa provinciana de querer imponer bajo su lógica y en contra de una lógica. Bueno, esa es una cara, pero esa es una cara, ¿no? Una cara es otra vez esa burguesía local y ese provincianismo, pero también la otra cara del museo comunitario, ¿no? O sea, donde también es provinciano, donde también es un espacio que parece no concebido, al menos en términos académicos o especializados, pero sin embargo hay una forma de mostrar las cosas, una forma de narrarlas, mal, bien hechas de acuerdo a los criterios, y lo interesante sería cómo se relaciona la gente de la comunidad con su museo, ¿no? Bueno, en ese caso hay que hacer pues los análisis particulares, pero podrían ser esas dos caras, ¿no? Por un lado, mientras más provinciano puede ser más cerrado al gusto del... yo me refería al espacio provinciano, el espacio provinciano hegemónico. Ok. No me estoy metiendo al espacio comunitario, porque yo lo pongo provinciano en un sentido por molestar un poco. Yo no estoy metiendo provinciano a la canasta a las personas que tienen los espacios comunitarios, de los espacios realmente de sus comunidades, a los espacios que pretenden ser como Europa, pero no lo logran, y nunca lo lograron, porque siempre fueron arquitecturas de pastiche, neoclásicos, como yo le digo, neoclásicos de pastel. El caso de las casas en Mérida, que son mansiones, pero son como pasteles, ¿no? Que les echaron turrón, tropical, ¿no? Esa arquitectura neoclásica tropical. Entonces, yo me refiero como a todas estas, como querer parecer de las metrópolis, querer parecer,
y los museos siempre se llevan como estas cosas, ¿no? Sí, yo colecciones familiares. Agregaría también justo una parte de esta manera en que los proyectos de reutilizar los edificios. Pues en Oaxaca hay una condición muy evidente, ¿no? De los edificios son coloniales y por lo regular esta característica de ciertos museos del centro pues tiene esas limitaciones. Y ya los museos que se erigen, que están fuera del centro, ¿no? O sea, o están por ejemplo, me acuerdo del museo de ¿cómo se llama? San Bartolo, Coyotepec. El del Barro Negro. Que digamos lo más arquitectónicamente ya más contemporáneo, ¿no? Incluso, bueno, el Centro de las Artes es un edificio de fábrica también del siglo pasado o del antepasado, pero ya las posibilidades de ver museos con una arquitectura distinta a la colonial o neoclásica, están justo más retirados, ¿no? O sea, es como interesante también en esta parte de la observación, ¿no? De que la condición del edificio también permite o limita, en este caso limita, no sé, las alteraciones como para que la experiencia estética, por ejemplo, de los proyectos del MAC o del MUPO, no se vean afectados dentro de esa arquitectura. Digo, siempre llegas a un espacio que ya tiene ciertas narrativas históricas, la Casa de Cortés o el antiguo ayuntamiento, porque ahí era el municipio, ¿no? Ahí en el MUPO. Ahí funcionaba el municipio. No sé si el municipio o solamente algo que tenía que ver con finanzas o la parte como contable, pero cumplía una función burocrática, pues, ¿no? Pero lo interesante es eso, que sea colonial, o sea, no hay una arquitectura moderna, no hay arquitectura del siglo XX, pues así como tal, así que... Sí, obviamente por las características del centro histórico, o sea, no iban a permitir que hicieran otro tipo de edificio distinto, aunque se han roto las reglas, pero sí claro. Se siguen manteniendo. No, yo no estoy diciendo que sea hay quien puede y hay quien no puede romper las reglas. ¿Cómo se llama? En el Fiallo, la casa que derrumbaron para hacer un muro que no tiene nada que ver, ¿no? Que dicen que era del antiguo convento de San Pablo, pero fue demolida esa fachada neoclásica. Pero con toda la impunidad. Muchos proyectos justo, o sea, mantienen la fachada colonial, pero ya adentro ya están súper remodelados, ¿no? O sea, replanteados. Con el pretexto de que van a reforzar, pero bueno, hay resultados que vale la pena ver, pero igual funciona con una cuestión de impunidad, porque yo puedo y tengo el dinero para no reforzar, sino más bien cambiar totalmente la estructura interna del edificio, ¿no? Estamos entrando como a conservación. Sí, me interesaba a mí lo que decías al inicio, ¿no? De que la historia de cada lugar erige sus museos de acuerdo a eso, ¿no? A los conflictos o no. Y en este caso, o sea, si una de las constantes es en Latinoamérica apropiarse de esas ruinas de la modernidad del siglo XVIII, del siglo XIX, y en cambio ve uno como en Estados Unidos o en general, ¿no? La cuestión anglosajona, pues espacios totalmente... Del cero, ¿no? Sí, desde cero. Su contexto lo permite, o sea, su historia lo permitió. Estados Unidos, acuérdate, un país de migrantes, empezó con una arquitectura, bueno, una influencias europeas, pero propia, en las ciudades más grandes. Y pues, ¿qué conservaban? O sea, pues... la arquitectura de los cuáqueros, pues no creo. No existía, o sea, Estados Unidos tiene esa característica que me parece de lo más como que a partir de emerger de sus colecciones otro tipo de, ya no esas dinámicas fetichistas de los espacios en ruinas, ¿no? Sí. O sea, no existe generalmente eso en Estados Unidos, por eso. Pero bueno, estamos hablando como en Latinoamérica y creo que ahí bueno, Estados Unidos es parte de América, aunque ellos digan que nosotros somos parte. Ajá, sí, hay una sensación de... Y bueno, la relación que estábamos llevando en esta reflexión es... ¿Qué más podríamos detectar en lo que se ha erigido como espacios museísticos en Oaxaca? Y dentro de esa variedad que ya hemos mencionado, también podríamos mencionar ejemplos. Yo me acuerdo
de esta experiencia que tuve en Cuautla, donde vi un museo en el cerro, el Museo de María Sabina, administrada por una familia que es la que organizó un espacio que se supone que es ahí de donde vivió María Sabina, el lugar, la zona. Y lo interesante es eso, como erigir un lugar también dentro de esa narrativa de mantener un sitio que cuenta algo, una historia, y también con el misticismo, y además porque ese lugar también sigue manteniendo esa relación con el tipo de consumo de los hongos que utilizaba María Sabina. Y el concepto que utilizan es eso, Museo de María Sabina. No es un centro, no es un espacio alternativo, es un museo donde mantiene esta idea de conservar ciertos objetos, aunque muchos de los objetos son como más, como decirlo, no se sienten como que sean los objetos reliquias, sino más bien como objetos utilitarios para desarrollar una narrativa, una ambientación, ¿no? de sentirse en un espacio particular de esta persona, de María Sabina. Y eso como ejemplo, ¿no? Como decir, los museos también se vuelven como pretextos de repente como para ubicar cierta economía, porque al final atrae a ciertas personas, los turistas en particular, el museo, y se empiezan a abrir los espacios como lugares atractivos por el nombre museo, y luego su derivación, museo del, como decía, de la botana, el museo de la botana, sí. El museo de, no sé, de La Palma, el museo de de ciertas técnicas. El Museo del Jamón en Madrid. Sí, o sea, sí, no, por cierto, no vayan al Museo de la Botana, es una decepción horrible, por cierto. Pero por la Colonia Reforma acá en Oaxaca. Pero justo ahorita que platicábamos y te decía, es que me dijeron Museo de la Botana, y yo me imaginé. Te imaginabas como eso, una. ¿no? Y llego una y mesa, sí, hacer una disposición así de cada trago, una botana, el maridaje exacto, ¿no? Para tu trago. Y decepción, pero o sea, justo lo que decimos, ¿no? O sea, justo la palabra museo añade una expectativa al espacio. Entonces yo escuché Museo de la Botana, inconscientemente voy pensando que voy a encontrar algo único, importante, y pues, decepción, pero tiene ese sentido. Entonces el artefacto funcionó, ¿no? Porque sí tenemos la idea de que en el museo se resguarda algo importante, ¿no? O sea, de entrar. Ahora que dices esto de la casa de María Sabina, o sea, estábamos hablando en el programa anterior, ¿no? Guggenheim, Louvre, etcétera, pero pues está el Museo de Ripley, ¿no? O sea, el Museo de la Tortura, ¿no? Así como estas cosas. Y entonces también lo que me preguntaba ahorita mientras te escuchaba era como, ¿hay alguna forma en la que se otorga o no el título de museo? O sea, eso yo lo desconozco completamente a nivel burocrático, si se necesita, administrativo, si se necesita algo para. Sería interesante, no hemos hecho una investigación para autodenominarse museo, o sea, si uno puede simplemente... Bueno, ¿no? pienso que sí, hay unas características muy específicas. Tienes que tener una propiedad que determine patrimonialmente algo, Sí, y que tengas una colección, y que tengas una familia que tenía tal cosa, una relación con el que poder, conserves un acervo no o algo sé, así, ¿no? o un acervo valioso. O sea, no es tan fácil. Bueno, esta cantina que se llama el Museo del Jamón, pues, yo creo que nadie le iba a decir nada. Sí, sabemos que no es museo. No va a llegar al municipio a decir que no es un museo. Sí. Pero bueno, está bonito ese juego, ¿no? Sí, entonces, sí. Hasta momentos sí puedes hacerlo, pero llega un momento en el que si lo quieres hacer, se te va a volver una pesadilla, porque ahí sería como el juego. Sí, y ahorita, ¿no? lo que decía Dylan, ¿no? De que obviamente pues es un atractivo turístico también, y esta imagen, ¿no? de cómo se sostiene un museo, y que luego a veces quizá como público no muy conocedor, a veces cuestionamos algunas decisiones, ¿no? De los museos, de tener, por ejemplo, exhibiciones demasiado masificadas en un sentido así comercial, ¿no? De que, oye, eso está demasiado comercial, pero es muy espectacular, ahora que están lo de las salas de inmersión, ¿no? Que es como más un parque temático, más un Disneylandia que comentabas, y uno a veces dice, bueno, ¿y dónde está esas grandes metas, ¿no? Del museo de investigación, de conocimiento, de pero hay que leerlo así, hay que saber que esas cosas ocurren. Y bueno, ahorita que mientras estabas mencionando el de María Sabina y esto, ¿no? Que es turístico, recuerdo hace unos años, no recuerdo bien la fecha, esta gran exposición así anunciada de Yayoi Kusama en el Tamayo, y bueno, los que fueron o los que conocieron, pues filas, ¿no? De 3-4 horas si te tocaba boleto entrabas, si no, pues tenías que volver a ir.
Y de estas, no recuerdo cómo le llaman, mega exposiciones. Tours, ¿no? Ajá, como tenían un nombre, se volvieron de repente un lugar común, porque antes de esa hubo una de Frida Kahlo, creo, en Bellas Artes, que igual una fila que rodeaba Bellas Artes. Luego la exposición de Da Vinci, también muy multitudinaria. Pero esa de Kusama me hizo entender algo, o sea, justo algo que yo no entendía como bien, que no sé si esté bien o mal, pero bueno, que no entendía. Que era una cosa era el financiamiento que sostenía al edificio y su funcionamiento, y otra cosa era como ya sus intereses críticos o etcétera, discursivos. Entonces, pues la exposición de Kusama así multitudinaria, no se puede ver bien, vas amontonado, todo, y enorme, ¿no? Enorme, ocupando las salas principales y todo. Y termina el recorrido, que eso es a lo que voy, pues, ¿no? Que también hay que saber leer el museo, en el sentido de saber qué te está narrando, hacia dónde te está llevando, cómo el cuerpo entra a una sala y no a otra sala, todo eso ya está pensado, ¿no? A dónde te vas a dirigir, etcétera. Entonces terminada la exposición de Kusama, y enseguida había una exposición que a mí me pareció padrísima, o sea, personalmente padrísima, solo recuerdo el apellido Lugos, ahorita no recuerdo cómo se llamaba el cuate, pero era comparada con el espacio de Yayoi, pues eran 3 o 4 habitaciones regulares, pero una reflexión, se llamaba Micromegas, todavía recuerdo, una reflexión filosófica que me pareció muy poética, muy bella, y que honestamente, comparado a mí, Kusama no me gustó, o sea, lo que vi no me gustó mucho, o más bien casi nada. Y luego esta otra exposición, entonces estás viendo eso, estás viendo la gran exposición, la mega exposición que sostiene al edificio, para fines meramente de autofinanciamiento, lo que sea, pero cómo la gente entra en esa narrativa, la consume, y la verdad es que la mayoría del público salía inmediatamente después de ver la expo, y se perdían de la otra expo, de esa otra sala que también era conceptualmente muy padre. Para lo que voy es eso, o sea, estaban conviviendo 2 exposiciones en el museo, pero la estructura del museo, la narrativa, pues uno se quedaba con la colección más publicitada, y enfrente, o sea, terminando estaba la otra sala y entraba de cada 10 personas 1 o 2, ¿no? Entonces también como qué experiencia tiene uno o a qué va uno al museo. Y ahí fue también que entendí que muchas veces pues es parte de tu fin de semana, ¿no? Al que vas a distraerte un poco. Entonces pues también saber eso, ¿no? Que a veces uno cuestiona como las decisiones de los museos, pero pues de algo se sostienen, ¿no? En parte. Sí, a nivel económico. A nivel económico. Es importante como nivel económico, la cuestión económica ahí, cómo funciona. Pero como dices, los museos de la urbe, pues, ¿no? Ya en los comunitarios, en otros, pues se da un financiamiento bajo otra lógica, una relación con su comunidad bajo otra lógica, y eso es interesante, que las políticas de los museos obedecen a varios intereses, ¿no? O sea, ideológicos, pero también financiamiento, y hay que saber leer eso para saber dónde anda uno caminando, ¿no? Más o menos también. Bueno, pero ahora quiero hacerte la pregunta. ¿Son necesarios los museos en una comunidad, en un espacio? O sea, ¿es necesario? O sea, ¿es necesario que existan? Como nos han de decir, bueno, es algo necesario como tener una tienda, muy pasada, un mercado, o sea, para suplir tus necesidades básicas. Pero como eso es necesario un museo, en un lugar donde no existe un museo, en comunidad donde no existe, lugares en México puede donde ser no que existe. Puede ser que sea solamente la influencia colonial, ¿no? De ideas de lo que es la ciudad, todo, y que se tratan de replicar en espacios pequeños. Puede ser que solo sea un efecto de la colonización, ¿no? Querer también tener mi museo como sentirme parte de o algo. Pero también puede ser que sea otra cosa, ¿no? Puede ser que sea justo una apropiación de algo que nació occidental y eurocéntricamente, y una especie de apropiación de eso para fines particulares, porque todos ¿no? nos queremos subir a ese tren del progreso, que significa, sigue siendo el museo, aunque sea comunitario, aunque sea de la metrópoli, aunque sea, pero sigue teniendo esa particularidad institucional. Es que a lo mejor también, sí, lo que digo es que ahí habría otra vez que ir a los casos particulares, porque la genealogía de cada museo comunitario ha de obedecer a circunstancias como específicas, ¿no? Cómo se gestiona, por qué, quiénes. De manera abstracta parecería que es eso, un aspiracionismo, o efectos del colonialismo, de querer imitar, ¿no? La civilización. O sea, en ese sentido uno diría, pues no son necesarios. Y recordaba una entrevista que le hacían a una doctora historiadora, creo, especialista en museos, que decía, esta idea que nos han dicho, ¿no? De que en el museo se muestran las piezas descubiertas por los antropólogos, descubiertas por los académicos. Dice esa chava, dice, en realidad no descubren
siempre las cosas. La comunidad ya sabe que en ese lugar hay una cabeza, una escultura, una vasija, la memoria está viva, o sea, las personas conocen, o sea, no es de que vinieron y te enseñaron tu pasado, y las o sea, eso se refiere que hay un conocimiento, pero y su relación es como directa, y eso no precisa el espacio museístico porque hay una memoria viva, etcétera, y la idea como del, al mismo tiempo el coleccionista, el museógrafo como descubridor del pasado, pues es colonial. Entonces lo que decía la chica que me interesaba mucho, decía, hay que dejar de subestimar a las comunidades, ¿no? O sea, hay una memoria viva, y en ese sentido, pues lo que pregunta sería, no lo necesitan, ¿no? O sea, no lo necesitan porque si la idea es una relación con tu historia, la tienen, ¿no? Si vas al cerro a comer, porque en el cerro está, como pasaba con la lo que la escultura que llevaron, que no es Tlaloc, por cierto, al Museo de Antropología. Lo sacaron, hay un documental sobre eso. Sí, la escultura ausente. Sí, que la sacaron del pueblo y fue un acontecimiento y el pueblo no quería, pero le llegaron a las autoridades y no, pues es que se tiene que ir. Entonces, no porque va a estar mejor conservada, va a estar mejor no sé cuál. Y además de eso, una mentira, porque ni siquiera la deidad que te han pintado en el Museo de Antropología. Entonces, la comunidad tiene una relación muy directa con esa pieza. O sea, no es que estaba abandonada, tirada en el monte, no. O sea, era un lugar donde la gente iba a comer, a convivir, y ahora ya no existía el lugar porque la pasaron en el museo. Yo creo que ese discurso sostenía esas cosas, ¿no? Sostenía esas prácticas, esas narrativas de los museos oficiales, ¿no? De los museos nacionales, de tal. Y yo creo que hoy en día, al menos el INAH sí se está cuestionando mucho eso, ¿no? O sea, bueno, ojalá se lo esté cuestionando, pero sí escucho que hay ahora un planteamiento de, bueno, ¿y por qué nos llevamos algo de un lugar a resguardarlo, a si esa cosa tiene una memoria viva en el lugar en el que está, ¿no? Entonces los estamos más bien como sacando de su territorio. Sí, porque se tiene una idea errónea de que la comunidad abandonó eso, ¿no? Y no es cierto, o sea, con todos los sitios arqueológicos, siempre hay una relación, no es que ahí está tal cosa, y hay una relación con los antepasados que van y generan una especie de rituales en ese espacio, y pues se desarticulan porque se llevan las piezas o los saquean. Es un museo sin paredes, ¿no? Ahí, o sea, sí, está, pues, siempre existió. ¿Por qué tiene que haber una ficha técnica todo el tiempo que determine de dónde viene esta pieza? Porque lo fija un antropólogo, un arqueólogo pues ya pues tienes que ir a visitarlo. Puede ser que en ese sentido no, pero yo sí lo veo también como ¿por qué perderse la oportunidad de tener un megáfono? O sea, si ese espacio de repente se vuelve un lugar donde puedes apuntalar algo, un discurso, pues también ¿por qué no usarlo, no? De parte de las comunidades. Sí. Pues. Quizás, pues también mencionar, bueno, quizás esta idea llegó un poquito tarde, ¿no? Porque pues justo ahorita ya otras posibilidades se dan con las nuevas tecnologías, o sea, pero bueno, curiosamente, retomando esta idea de la manera en que las comunidades desarrollan esta idea de crear un museo, justo tiene que ver más con esta influencia, ¿no? De repente con descubrimientos de sitios o con la llegada de ciertos investigadores, investigadoras, antropólogos y antropólogas o etnógrafos que vienen con la intención, sí, de ayudar, ¿no? Entonces, pero vienen con toda esa estructura del modelo occidental que ya tiene también estas ideas de cómo resolver ciertas inquietudes, como es la de cómo reconocer la identidad, bueno, a partir de ubicar en los objetos, en cosas específicas, y eso requiere resguardarlos en espacios, y eso requiere entonces toda una estructura, y entonces el pueblo, las comunidades más bien de una manera se tratan de acoplar a esos discursos, pero muchas veces justo por eso cuando uno va a esos espacios se ve justo que hay hay algo que no cuadra. O sea, yo lo viví una vez cuando fui al museo del Mogote. O sea, es un museo comunitario, se ve que tiene la intención hay personas que sí tienen esa intención de tener esos elementos que se relaciona con su comunidad, con su lugar, pero al mismo tiempo el espacio en sí no es posible vigilar, no es posible
cuidar, o sea, se ve el deterioro, se ve el descuido, se ve la intención, pero las condiciones materiales realmente son muy complicadas. Hay una contradicción, o sea, el proyecto sí está interesante, el proyecto moderno de resguardar y buscar instituciones sí, pero eso se topa con las condiciones materiales, por ejemplo, de las comunidades que tienen otras prioridades, y como bien mencionaba Plinio, o sea, realmente viven ya su memoria en sí, no ya en los objetos, en los vestigios, sino quizás ya trasladados o traducidos o resignificados más bien en su indumentaria, en su oralidad, en sus prácticas cotidianas, pero que justo por la mirada moderna que limita de muchas maneras la manera de entender las sociedades no occidentales, sobre todo en sus prácticas simbólicas, que hace que justo, o sea, la artesanía la consideren, sobre todo, bueno, cierta artesanía no comercializada, sino artesanía propia de la comunidad que la consume, donde ahí también ya se manifiesta esa reflexión, autorreflexión, esa construcción propia, pero que ellos tratan de, ¿no? Bueno, los otros, los extranjeros, los ajenos a la comunidad, vienen con esas ideas de, bueno, vamos a enseñarles el arte, y entonces para que ellos produzcan arte y entonces tengan arte de esa comunidad, pero justo ahí se generan esas contradicciones por eso. Bueno, ¿y ahora qué? Ya que entendimos el modelo, pero resulta que el modelo ya está desfasado de su tiempo. Yo creo que también un desfase, como lo que se ha entendido, en particular con el tema del museo. Algunas comunidades sí lo logran como replantear, pero también justo porque lo pueden sostener. Repito, el Museo de San Bartolo Coyotepec creo que tiene la suficiente solvencia para tener un espacio digno para sus propias producciones, ¿no? Y había otro elemento que quería mencionar. Digo, los museos los vinculamos de distintas maneras, como entretenimiento, como lo de Ripley, como mostrar el lugar, el rescate del lugar. Pero creo que hay algo que no hemos mencionado, que también está implícito, creo que en el concepto del museum, que se hace investigación en esos espacios, se hace más allá de resguardar. O sea, ¿qué haces con ese resguardo? Trabajas el material como para desarrollar investigación, análisis, reflexión. O sea, lo hay porque se plantean los discursos curatoriales, lo hay porque, pero están basados la mayoría como, creo que la mera exhibición. Yo pensaría que hoy en día son dos cosas. O sea, se supone que eran esas tres actividades, ¿no? Conservar, investigar, exhibir o difundir. Yo creo que conservar y difundir siguen, ¿no? Pero investigar sí es algo que ya no relacionamos directamente con el museo, con el ¿no? lugar. Con el lugar. La investigación como que se hace en otro lado, ¿no? Y si sí hay, no está democratizada, ¿no? O sea, no hay acceso a eso. A lo mejor sí se produce conocimiento, pero queda en el ámbito académico, de expertos para expertos probablemente, ¿no? Pero no. Sí, es un ámbito totalmente cerrado, ¿no? Y que es otro tipo como de saqueo, ¿no? Que no es material, sino como de interpretaciones, ¿no? Sí. De cómo se generan esas interpretaciones, y no son más que de los que llegan ahí a investigar, ¿no? A hacer los levantamientos, ¿no? A estudiar de una manera siempre vertical. Siempre queda como un agujero entre toda esta discusión, ¿no? De cómo salvaguardar sin que rechaces totalmente esa idea del museo, porque tampoco es decir, bueno, eso no, ya deberían desaparecer, no, o sea, yo no estoy diciendo que eso, sino que cómo se hace una conexión perfecta, ¿no? O por lo menos adecuada con el lugar a donde se va, ¿no? O el lugar donde nace, ¿no? O sea, siempre me queda esa... Sí, cómo se vincula con su contexto, porque sí. siempre es una relación vertical, siempre.
Sí, parece que las puertas abiertas del museo no están tan abiertas, o sea, sí puedes entrar y eso, pero... No. Sí. Hay una puerta donde acceso restringido solo personal, ¿no? Sí. Que es común. Sí. O sea, Sí, y además, ¿quién decide lo que se resguarda, lo que se exhibe, ¿no? O sea, no está abierto en ese sentido, ¿no? Sigue siendo parte de un grupo, ¿no? Que toma esas decisiones y en ese sentido vertical, ¿no? Entonces, creo que ha habido como intentos de democratizarlo siempre, pero pues ha de ser como complicado, ¿no? Como ir en contra de la sí, historia. tendríamos que hacer todo entrevistadas, porque yo creo que estamos como analizando muchos museos en general, ¿no? Topológicos de las comunidades, Sí. pero nos olvidamos otra vez del Museo de Arte, que hasta dónde llega, hasta dónde puede replantearse en comunidades y en espacios menos cosmopolitas, ¿no? ¿Qué es un museo de arte, por ejemplo? Sí, porque aquí estamos revolviendo museos que son museos de historia, por ejemplo, de museos antropología, arte. arqueología, que es son otros campos que vale la... No estamos como tan... No estamos realmente como empapados de eso, tenemos que reconocerlo. Vale la pena discutirlo, vale la pena ponerlo en la mesa y que alguien lo comente, pero ¿qué pasa con el campo que estamos planteando, que es el arte contemporáneo, sí, todo esto, cómo funciona? Más allá de las metrópolis, más allá de las provincias, se necesitan en las comunidades más alejadas, en los espacios donde... Museos de arte en comunidades. Sí, o sea, eso es lo que hay que realmente como pensar, ¿no? O sea, sí, lo que yo creo que o he visto lo que he visto en la relación con las comunidades es que hay museos de la artesanía, porque también hay una relación con esta idea de, bueno, es que en las comunidades se vinculan estas prácticas, entonces es lo más cercano, digamos, es que yo he visto, o sea, más allá de las casas de cultura que se tienen por esta cuestión del Estado y los municipios, pero en sí como un museo del arte son raros las situaciones que se puede plantear. Digo, San Bartolo Coyotepec es un ejemplo paradigmático de este tipo de posibilidades, pero justo está relacionado con su práctica local, ¿no? Que está vinculado en este caso con una práctica hacia el barro y a ese tipo de posibilidades estéticas. Aún así habría que ver, y quizás justo es la intención, ¿no?, de este proyecto de estacionante, que era de pues escuchar estas personas, esos sujetos que han tenido esa relación con los espacios, para que empezamos también a vincularlo con esta reflexión, porque como bien dice Plinio, o sea, no estamos empapados al 100 de todo, pero justo hay un espacio que es que es el que queremos mantener, pero esta vez ahora vinculándonos con los que quieran integrarse a esas discusiones a partir, ¿no?, en este caso particular nos interesaría acerca de los espacios, y si es en museos, que es lo que estamos manejando, pues qué mejor, pero más adelante pues sí, la relación con los que están ejerciendo la dirección o la coordinación de los espacios, justo nos arrojarían luz y dudas, preguntas que sirven para la reflexión de nuestro momento, ¿no? Bueno, lo que yo quería también como sí, agregar es que el museo, desde que nace, es un museo, el espacio como tal, la idea del museo, y como tú lo dijiste en el anterior programa, o sea, es un museo, es un espacio elitista. Desde Alejandría, siempre hay una separación, y desde ahí viene pues toda esta discusión, ¿no? Que no ha cambiado. ¿Hasta dónde y hasta quiénes y para quiénes es ese espacio? Obviamente históricamente las cosas han cambiado, se ha vuelto más abierto, pero siempre tiene esa cosa, ¿no? Esa, como que ¿por qué no llega hasta la última comunidad? Pues obviamente hay obvias razones. ¿Por qué el museo se concibe como una cuestión cosmopolita, como una idea de riqueza económica, intelectual? No llega el museo como tal a todos, pero sí llega, ¿cómo decirlo? Llega la posibilidad de la colección y de la exhibición. Ahorita que estás diciendo eso, justo estoy recordando que yo en mi casa tengo una colección de miniaturas de animales chistosos. O sea, de repente me di cuenta que me gustaba coleccionar como animalitos hechos de diversos materiales y que son como graciosos, que tienen algo de chistoso.
Entonces ahorita que está diciendo eso, no llega el museo, pero llega el coleccionismo, llega esta idea del pepenador de la historia, ¿no? Que va recogiendo fragmentos de las cosas. Y yo creo que hay gente muy aficionada, como dijiste hace rato, ¿no? El abuelito que coleccionaba monedas, el chavo que colecciona juguetes. Entonces es interesante también como que hay también una pequeña apropiación a nivel personal, individual, de lo que es el mostrar, el resguardar, el algo. Interés, ¿no? Y de alguna manera la gente de repente se vuelve al mismo tiempo curadora, museógrafa, etcétera, porque podemos tener de repente en casa una colección de caballitos de mezcal, y escogemos en función de algo, ¿no? O sea, escogemos en función de, o gente que colecciona tazas, ¿no? Que es muy famoso, o nacimientos. O sea, entonces a lo que voy es que es interesante también el efecto ya, ¿no? Como en la gente, en la población, de notar eso, o sea, notar que en el objeto se juega algo, ¿no? Se juega una historia, una narrativa. Y un gusto, ¿no? También, una perspectiva estética. Sí, así justo. Entonces, en ese sentido sí como que hay también una respuesta por ahí que también nos hace falta analizar, que podría ser la habitación o la casa de cada quien, cómo se convierte de repente en un museo, llega tu amigo y le empiezas a mostrar, además el lugar en el que escogiste poner algo, ¿no? O sea, y no lo pusiste en otro lado. Digo, no es lo que estamos diciendo aquí, pues de una verdadera democratización del espacio museístico, pero también me resulta interesante a nivel como de experiencia, ¿no? Como uno también en el museo ha aprendido técnicas de mostrar, técnicas de resguardo, o sea, inconscientemente, pues, ¿no? Y también hemos desarrollado, para bien o para mal, una visión pues un poco fetichista del tiempo, ¿no? De que este objeto dice algo del tiempo, ¿no? Tiene su importancia, o simplemente cuando ya tienes una colección hecha y de repente ves un objeto en la caja, mira, para parte de la colección. Entonces es interesante cómo sí se genera esta subjetividad coleccionista, museográfica, museológica, de alguna manera en un espacio privado, ¿no? Como la casa, como el cuarto. Eso habla también de cómo te relacionas con la historia, con un tipo de historia, a partir de los objetos. Pero ya o sea, sí amerita también una reflexión de este tipo de circunstancias, ¿no? De la colección. Yo quería retomar un poco lo que reflexionaba Plinio acerca de los que mencionábamos, ¿no? Los dispositivos narrativos de legitimación de algo, en este caso de quien quiere tener ese espacio o quien propone ese espacio. Siempre hay alguien o algo que posibilita, y ese algo es una necesidad de legitimar una narrativa, creo yo, o sea, aunque sea una narrativa de la periferia, pero es una necesidad justo de una legitimación del otro. Y pero justo un vocero, podría decirse un vocero de comunitario, un vocero que no quiere llegar al término de intelectual orgánico, de familias, sino más un vocero de algo. Sí, por eso decía que podía ser un altavoz, ¿no? O sea, el museo es como un altavoz que da más resonancia, decir, a un posicionamiento. Es como el ejemplo de Bilbao, ¿no? O sea, el Guggenheim le dio lugar, es decir, aquí estamos, ¿no? Como en la legitimación de un espacio que quería decir aquí estoy. Lo que pasa también en cualquier proyecto, retomando el tema, por ejemplo, de Estados Unidos cuando gana la Segunda Guerra Mundial, junto con Rusia, pues ellos tenían ya ganado la parte militar y lo económico, pero lo último que les faltaba era lo cultural, y sobre todo Estados Unidos. Entonces lo cultural también fue un proyecto. Sí. Entonces, porque al final eso también lo legitimaba como una potencia. O sea, la cultura llega al final como una manera también de consolidarse como una potencia. Entonces, quizás los museos también se dan en esas dimensiones de muchas de las... Pues ahí Greenberg tuvo mucho peso. Claro, ¿no? Claro, o sea, toda esa maquinaria, no solo son museos, sino la crítica. Sí, porque además el museo alberga una serie de personajes, ¿no? El curador, el museógrafo, el museólogo, el coleccionista, ¿no? El que paga, el que subvenciona el espacio, toda una arquitectura, una estructura que hace que le dé ese lugar, ¿no? O sea, y es interesante porque al final sí, como mencionaste, parece que es el lugar donde confluyen, ¿no? esas relaciones, tanto el coleccionista, el curador, a veces incluso los galeristas, el crítico y el mismo historiador utilizan esos lugares justo para
desarrollar. Sí, y posicionar, ¿no? Discursos también. Sí, sí, sí. Aunque no son los únicos, digo, por eso también tenemos otros espacios aquí también que posibilita, son el Centro de las Artes de San Agustín, posibilita, dejando a un lado el tema del museo, y yo creo que eso justo creo que es una ventaja del espacio, porque de esa manera ya se quita un peso de decir, no tenemos por qué cumplir una expectativa, y aún así desarrolla y posibilita ciertos mecanismos que tienen que ver con el museo un poco, ¿no? Sí, exacto. Sin nombrarse, podemos, ¿no? Sin nombrarse lo tienen. Los talleres, el mismo lugar, ¿no? O sea, el mismo lugar tienen ahí los elementos. Bueno, aunque si hablamos de museo, museográficamente es fatal. Los montajes ahí siempre son complicados. Siempre que vas, te llevas una decepción. Si me voy con esa idea de ver un museo del cubo blanco perfecto, o sea, si yo soy muy exigente y quiero ver un cubo de blanco perfecto con exhibiciones y con una colección que valga la pena, es fatal. O sea, no funciona como espacio de exhibición y no se puede intervenir por lo que es, por la naturaleza estructural. No se pueden poner muros, o sea, siempre ponen mamparas de tablazo. O sea, siempre notas que hay una ¿cómo decirlo? Se nota la precariedad, la complejidad museográfica, pero la pretensión de querer ser un espacio museal, pero no lo logra. Porque dicen, bueno, ahora ¿cómo lo hacemos? Montamos lo de Jan Hendricks. Bueno, los de Jan Hendricks tienen una facilidad porque son unos tapices, pueden colgarse, pero aún así parecen a veces obras que quedan como cortinas de baño, ¿no? Sí, y cosas que son difíciles, o sea, como espacio de exhibición está frito. O sea, nunca he visto una exposición interesante que valga la pena que diga, bueno, que se da centavo. O sea, tal vez proyecciones de video, o sea, yo no sé. Pero bueno, como tú decías, a pesar de eso, no tienes que reclamar porque no es un museo. Con eso te dicen, pues no son museos. Entonces, tu queja no entra aquí dentro, ¿no? Póngala el del buzón de las cosas que no vamos a ver nunca. Pero justo, es interesante. Pero bueno, pero la pretensión de montar. Sí, tiene salas de exhibición y son interesantes, como toda esa posibilidad que da el espacio, o sea, pero aún así sí hay limitaciones. Sí, yo creo que por eso el término de venir de complejo expositivo, ¿no? O sea, como que, no sé, no es una conclusión, pero algo que está surgiendo de esto que estamos platicando, es que esa palabra museo como que sí está muy agrietado, se va como desmoronando, como tal. No que vaya a morir, sino que se va transformando en lo que en realidad que es un dispositivo de exhibición, no solo de exhibición, ¿no? Sino de narración, de establishment de algo. Y en ese sentido, ahorita que dijiste esto, ¿no? Que parecen cosas colgadas, estaba pensando en los tendederos, ¿no? O sea, como de repente pues esas cortinas de baño. Ajá, por eso, pero estoy pensando como un tendedero, incluso eso ya es un dispositivo de exhibición, ¿no? Un tendedero en sí mismo. Entonces creo si no tiene la intención de que sea eso. No, o sea, estaba pensando específicamente en Mónica Mayer y así, ¿no? Pero, o sea, lo que voy que quizá eso, ¿no? O sea, quizá eso, la manera en la que se estableció el museo, ¿no? Siglo XVIII, así siglo XIX, pues con el transcurrir del tiempo, esa institución ya es insostenible económicamente, ideológicamente, políticamente, se refresca y se refuncionaliza, pero la mirada va cambiando, ¿no? Y ahora entonces es como dices, ¿no? Si vas con la expectativa del cubo blanco perfecto, sin humedad, sin grieta, pues no. Pero si estábamos entendiendo que pese a eso, algo en su precariedad sigue funcionando ideológicamente, políticamente, pues no tiene las estructuras museológicas o museográficas, pero sigue siendo un artefacto que funciona, ¿no? O sea, el mostrar, el decir esto es importante, esto no. Entonces, o sea, en ese sentido me quedo yo como con la parte de lo que es el concepto de museo, ¿no? Más que si tiene sus... pero es que tiene que cumplirlo todo. Sí, entiendo en qué sentido lo dices. Lo único que estoy como señalando es que eso, ¿no? O sea, aunque no se cumplen esas condiciones materiales, sigue habiendo quien usa cualquier espacio, ¿no? Con sus limitantes, porque entiende que el artefacto funciona, ¿no? Entonces, no funciona de manera estética, pero funciona de otra manera, ¿no? Funciona como espacio ritual, como espacio sagrado, como espacio, etcétera. Entonces, eso, ¿no? O sea, no que no sea importante las condiciones materiales, sino que... O que la agenda funcione.
la O sea, agenda del museo. sí, Pero a eso me es lo refiero. que no creo que no lo discutimos tanto, ¿no? Qué agendas y qué vacíos de agendas hay. Sí. Porque antes de la pandemia estaba muy de moda en los museos de arte contemporáneo. Sí. Bueno, dialogar, bueno, había una exposición en Castilla y León con el MUSAC, que hizo una exposición sobre la colonialidad, el colonialismo, y puso a diálogo. Estuvo como muy de moda a principios de los 2010 a poner a dialogar cosas históricas con propuestas. Pues el MUAC también lo estuvo haciendo, sí, cruzando debates, o sea, que yo creo que son de los más de los dispositivos de exhibición que más me interesan, sí, porque siempre te estabas acostumbrado a ver como que lo nuevo, lo nuevo, siempre como esa necesidad de ver lo nuevo, innovación, y dentro de lo nuevo siempre está como un caballo de Troya, toda la historia de lo viejo, porque nada es nuevo. Sí. O sea, es un engaño eso de que nos digan que es nuevo. Sí. Entonces siempre hay unas genealogías bien interesantes que se han hecho en las exposiciones. ¿Y tú dices que se apagó un poco eso con la pandemia? Sí, con la pandemia creo que se estaba como eso, ¿no? Como volviendo a darle vida, ¿no? Al espacio. A través de sus colecciones históricas. Y de diversificar actividades, porque de repente empezaban a hacer cosas ya no tanto de pura exhibición o investigación, sino como de creación en el momento, ¿no? Como de incluir a la gente dentro de la, no obra, sino dentro de la reflexión, de la experiencia, de lo que hay, que puedas debatir sobre eso. Sí, de repente este desplazamiento a lo virtual como que... No, yo creo que está volviendo otra vez a funcionar la máquina ahorita otra vez con con el diálogo con las colecciones. A mí fíjate que en lo personal, lo que más me gusta de las exhibiciones de los museos, siempre espero exposiciones que dialoguen con sus colecciones y con otras colecciones, o con una noción de la historia y del pasado, ¿no? De la memoria. Siempre me gusta ver esos diálogos, sí, fantasmagóricos a veces, con nuevas posibilidades, con nuevas voces, aunque sea de las más radicales, ¿no? Porque no hay radicalidad, tampoco la radicalidad es nueva, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa radicalidad? Entonces, el MUAC me gusta como esa exposición tan querida. La última ¿cuál fue la de donde estaba todo tan apretado, que era la cuestión de la transgresión de la protesta? Ay, ¿cómo se llama esta exposición que curó Berger? No era la de la modernidad de chamano, ¿no? No. El libro, la portada era alguien lanzando una famosa foto, lanzando hasta los policías. No recuerdo. No, pues sí, sabes, que incluso pusieron los papalotes de Toledo colgados ahí todo estaba apretadísimo. Todo lo quiso poner. Todo por fuera. Hay cuestiones del arte curado. Pero me gustan esos diálogos, siempre con históricos, siempre... Sí, porque al final de cuentas están dialogando filosofías de la historia, ¿no? O sea, cómo entienden la historia, cómo se posicionan, ¿no? Frente a las narrativas. Y sí, creo que a veces la pura objetualidad de poner un objeto al lado del otro, ¿no? Ya en sí te está sugiriendo, ¿no? Como un diálogo crítico. Cómo ponerlo, cómo dialogar, cómo se... ¿Verdad? Pero bueno, no sé, estamos... Sí, estamos conectando. Pero es una plática, no es un programa. Sí. No es una cátedra. Claro. Y además es interesante hacer como todas esas conexiones. Ahorita estaba pensando justo en esta relación histórica de los museos históricos, pero también los museos de arte contemporáneo, incluso también hacer revisiones históricas. Entonces, claro, desde el arte. O sea, no se desliga también de la revisión histórica, aunque hay de repente exposiciones de artistas vigentes que son muy interesantes por ello mismo, los que están ahorita trabajando, pero también hay una revisión, una retrospectiva, y que también hay trabajo de investigación historiográfica que hace que también el museo esté vinculado con la historia desde este punto de la investigación y la exhibición, que también es un aspecto, pues, pero también es interesante pensar en estas maneras en que proyecta el museo las obras contemporáneas y cómo las muestra. Esta es otra problemática también, a menos de que el artista sea un artista que su obra sea una revisión historiográfica, que también los hay. O crítica institucional. O también eso, ¿no? Como la pelea en sí por el espacio del museo, porque por ejemplo ahora que en el MUAC expone Francis Alice,
que pues es mancuerna, ¿no?, con Cuauhtémoc Medina, y que hace no pocos años ya expuso una gran retrospectiva en el tamaño, y ahora el MUAC, ¿no?, con su juego de niños, su exposición que se llama así, y las críticas de que, bueno, hay agendados como un montón de otros artes. ¿Por qué Francis Alice? Porque es cuate de Cuauhtémoc, Huertatas da los compadrazgos. Y se nota, ¿no? O sea, se nota y cada vez, no, otra vez Francis Alice. Sí, a lo que me refiero es eso, que de repente entonces el museo sí se vuelve también un espacio de pelea, se vuelve quién llega y por qué, ¿no? O relaciones de qué o por qué, dónde están los otros, o sea, por qué él sí y yo no. Entonces también eso es interesante, cómo se vuelven, cuál es el criterio de selección, dónde está la fuerza discursiva o solo son compadradas. Entonces se vuelve también padre que se cuestione eso, cuando ¿no? uno analiza, creo que los museos también, cuando uno menciona el museo como algo abstracto, institucional, un edificio fijo, pero al final está organizado y dirigido por personas. Al final es con intereses particulares. Asigna a esa persona que va a trabajar sobre el museo. Esos son decisiones bueno, es que políticas. tampoco no nos demos baños de pureza, porque si en dado caso tenemos un espacio así, no, mano, pues vamos a invitar a... Claro. O sea, no vamos a... Ay, no, yo voy a invitar, voy a ser muy democrático. No, pues, o sea, mejor es como siempre pongo el discurso de la Inquisición y todos se horrorizan. ¿Qué horror? ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Pero si tú tienes el poder de hacerlo, lo haces. Claro. Si odias un hijo de vecina, pues claro, lo denuncias y no decir que no. Pero bueno, no lo haría. Pero ahí pasa con los museos lo mismo que las personas, o sea, no hay así una regla, sino van tomando decisiones, ¿no? Entonces seguro hay museos o personas a cargo de museos que sí tienen una intención democrática, a lo mejor la realizan o no pese a sus intenciones, pero sí, ¿no? Yo creo que sí los espacios a veces son... La puerta está más o menos abierta. Está abierta, ¿no? Con sí. una tranca, ¿no? Siempre entreabierta, ¿no? Sí. Hay una cadena como... siempre hay un cadenero, como los antros, sí, ¿no? Pero, sí, pero eso, ¿no? O sea, también yo creo que sí se puede, a partir de lo que las personas que acepten la invitación de venir a platicar y eso, tener un termómetro, ¿no? De más o menos cómo se están jugando las políticas de los espacios, que es como saber la editorial de una revista o de un programa, ¿no? Como de qué va, hacia dónde, y si en la práctica se sostiene su discurso, o si es eso, mero discurso de inclusión, y en realidad, pues, no, son tremendamente excluyentes, ¿no? Que también se da. Sí, igual, solo para complementar, cuando mencionaba lo de las figuras que dirigen o coordinan los espacios, justo ahí, retomando también el tema de que ahí también se dan los juegos de poder, o sea, los conflictos también se dan ahí, es justo porque al final esas figuras a veces pueden tener esa visión negociadora, tratar de ser lo más imparcial, pero al final tienen que negociar con los que están manteniendo el espacio y negociar con las figuras. ¿Quiénes son los donantes de los donantes? Exacto. O sea, los donantes son coleccionistas generalmente, casi todos, o son artistas con un nivel económico alto o coleccionistas que han tenido. Por ejemplo, en Estados Unidos tengo una experiencia del Museo del Fresno, que es un museo que justo está subvencionado, o sea, tiene un ¿cómo se llama? Así como ¿patronato? Un patronato. Entonces, cuando yo estuve en una residencia ahí en 2008, me tocó observar ese fenómeno de que en esa residencia que terminó, creo que fue el último o el penúltimo de los que pudimos cada año viajar y hacer una producción. Al final exponíamos, pero al final también exponíamos frente a los que pagaban, no sé, es como si a los patrones que invertimos. Que invertimos, ¿no? Entonces es interesante verlos así y explicarles el proyecto, claro, entre la traducción y lo español, ¿no? Pero justo entendí también esa manera también de que en este caso Estados Unidos también tiene una relación y los espacios museísticos en este caso que son privados. Y ahí es porque se sostiene así, mientras que en México ha sido más o menos parte de un presupuesto federal, ¿no? Exacto, o sea, tiene sus ventajas y también sus desventajas. Sí. Puede haber, y eso es lo interesante también, uno a veces piensa que por ser privado ya tiene a quien rendir cuentas, ¿no? Una dependencia así, subordinación, pero aunque sea público también hay subordinaciones ideológicas, económicas, narrativas. Entonces en ambos se da, hay a veces que el nacionalismo a cargo de espacios culturales, la mayor de las veces pues oprime, pero también hay veces que permite una autonomía respecto al capital privado.
Y hay veces que el capital privado permite una independencia ideológica respecto a la ideología nacional, ¿no? Entonces se van volviendo como estas contradicciones. Porque al final depende también de sujetos que pueden tener apertura de lo que saben, de lo que podría ser el arte, como los que no, o sea, pueden que estén sesgados o quizás limitados o quizás quieren que cierta tendencia del arte sea la que se maneje y está bien, o sea, al final son decisiones. Y en México hay un ejemplo perfecto de esa relación y de esos, en la historia del siglo XX. En el siglo XX. O sea, como una relación perfecta. Equilibrada, por así equilibrada. Bueno, sí, equilibrada respecto al dinero. Bueno, el Estado-Nación mexicano dio casi todo el siglo XX su posibilidad hacia a los proyectos, ¿no? Pero creo que no, está determinado el Estado-Nación lo que se debía hacer. Pues digamos desde que se fundó, digamos, esta relación Estado, cultura, el nacionalismo, el muralismo, por ejemplo, que consolidó esta relación del arte con el Estado, además de que tenía una intención, un proyecto. O sea, ¿cómo pudo mantener México ese equilibrio entre no caer en el socialismo y el comunismo para tu vecino más, para que pudiera funcionar eso, ¿no? Un aparente... Eso siempre me ha causado como mucha curiosidad. Pues eso es lo interesante, saber si hay ejemplos de equilibrio entre esos espacios, que yo por eso me gustó esta reflexión que surgió a partir de los términos dispositivo, narrativos, de legitimación. Pues al final los espacios tienen esa función y al final depende de quiénes están. Entonces siempre va a haber alguien que esté ahí, y a veces si es privado o si es público va a tener esa cualidad de tener esa influencia. Entonces es muy utópico quizás. Sí, porque se pensaba que muchos desde el extranjero pues se pensaba que México era un ejemplo de que la cosa estaba muy equilibrada y todo, o sea, desde el exterior, o sea, los que venimos entonces se veía como una cosa ahí como ¿cómo hace para funcionar? Y después te dando cuenta escargo así, ¿no? O sea, sí, por eso, como el caso de documental de la muñeca tetona, ¿no? De los intelectuales con el poder, ¿no? Por eso la generación de la ruptura que criticó los muralismos, la cortina de nopal de José Luis Cuevas, que al final terminó haciendo su propio museo. Entonces pasamos de una ideología socialista a una ideología del liberalismo del yo, o sea, yo. Interesante. Espero que sea sido interesante esta reflexión, un poco ahí tejiendo las posibilidades a partir del museo, del concepto museo, la palabra como lo que ha manifestado en diferentes lugares y en el caso también de Oaxaca. Pero bueno, esto nos agota y esperemos pues que nos sigan para seguir reflexionando en torno a estas características del arte que están condicionadas muchas veces por los espacios. ¿Qué pasa con los espacios? Entonces, pues vamos cerrando entonces este capítulo. Síganos en Estación Antequera, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, que nos comenten cuál ha sido como una experiencia en los museos, ¿no? Que recuerden. Está de chido. También para compartirlo en las siguientes emisiones. Y esos comentarios nos pueden ayudar como a generar pues otras discusiones y obviamente cuando vengan otros invitados, otros actores van a ampliar el diálogo mucho más enriquecedor. Pero vale la pena comentar, no, pues que sugiero que se hable de tal cosa, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué se dan esas condiciones? Porque no, eso es inagotable, ¿no? Y no podemos los temas, ahorita hay un tema vigente, pero no queríamos forzarlo a comentarlo. Siempre hay temas importantes. Pero igual la temporada es un esquema basado en los espacios, pero chance igual podemos reflexionar sobre ciertos momentos que está aconteciendo y que quizás merezcan de repente abordarlo, aunque sea unas cuantas observaciones nuestras. Pero yo creo que también estos temas vigentes también ya están revisando y hay otros canales y otros espacios también que se están dando y qué bueno. Pero bueno, nos vemos entonces para la próxima. Hasta la próxima, chicos, chicas.
amigos. No, amigas. paz. Bye.